Buenos días, estamos hoy jueves 9 de septiembre del 2021. Es importante la fecha para que mantengan el contexto de la actualización de la información. En esta oportunidad, muchachos, vamos a explicar un poco cómo se crea un sistema de información contable en Excel, lo que también se conoce como una matriz, el cual se va a realizar en Excel. En aras de poder avanzar, hay unas imágenes que ya están prediligenciadas. Entonces, yo lo que voy a hacer es compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar la información. Entonces, permítanme un segundito, vamos a poder compartir el formato que vamos a trabajar en Excel. Entonces, ya está cargando y vamos a mirar el formato. Entonces, voy a explicar el formato, vamos a ampliar un poquito el zoom. Aquí de manera general, ustedes ven que hay cerca de 15 columnas que se van a utilizar en el desarrollo del sistema de información contable en la medida que ustedes comiencen a dinamizar su ejercicio contable desde el primer trimestre a través de sus actividades de comercialización, que es la compra y la venta. Entonces vamos a ampliar el zoom para poder explicar un poquito más cada una de las casillas. La columna 1 se llama contador de registros, que es donde normalmente en un programa de contabilidad normal, de manera automática, por cada registro que yo voy digitando, me va apareciendo un número consecutivo, desde el 0 o desde el 1 hasta el infinito y más allá, dependiendo la cantidad de información que yo esté digitando. Entonces aquí yo una vez voy aprovechando, lo voy poniendo en una presentación bonita. La segunda columna viene con la fecha de registro. ¿Qué significa? Que es la fecha en que yo voy a estar digitando la información y que va a quedar almacenada en el registro como un dato de seguridad. Siempre que yo esté en un programa de contabilidad cualquiera, internamente va grabando en qué fecha yo voy a estar digitando la información. Por eso es importante colocar el día en que yo voy a estar trabajando. Eso es un control que también lo utilizan en las áreas de contabilidad. Listo. Digamos que estas dos primeras columnas son columnas de seguridad. Viene la información propia de la contabilidad, es decir, yo qué debo digitar. Y ahorita voy a explicarles cómo vamos a parametrizar los documentos que son contables. Recuerden, muchachos, que ustedes ya aprendieron la diferencia entre documentos contables y los no contables. Los documentos contables son aquellos que alimentan esta base de datos, este sistema de información contable o esta matriz, ¿verdad? Mientras que los documentos no contables son aquellos que no ingresan a esta corriente de procesamiento de datos en este programa de contabilidad. Son aquellos que son informativos, ¿sí? Como ya ustedes seguramente lo habrán visto. Ejemplo, la cotización, la remisión, la orden de pedido, la orden de servicio, de pronto uno que otro documento, como un contrato, por ejemplo, puede ser un documento que no es contable, que no va a alimentar el sistema de información y que sirven de soporte a los documentos contables. Recordemos cuáles son los documentos contables. Hay 4 básicos importantes, que es la factura de compra, la factura de venta, el recibo de caja y el comprobante de egreso. Esos son los 4 más importantes en todo proceso contable. De ahí en adelante, de acuerdo al diseño que tenga el contador en cada área contable, pueden surgir nuevos comprobantes que ya ahorita se los voy a mostrar, como la conciliación bancaria, la depreciación, los ajustes de fin de mes, el análisis de cartera, de inventarios, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso es lo que hace referencia a esta parte que vamos a registrar. Entonces, columna número 4, fecha del documento. Entonces ya sabemos que aquí vamos a digitar documentos contables y esos dos allá vamos a colocar el nombre del comprobante o del documento, que puede ser la factura de compra, la factura de venta, el comprobante de egreso, el recibo de caja, etc. Y de acuerdo a la parametrización, a cada uno de estos documentos le damos un código. Perfecto.
Columna 7 viene el número de documento. Todos los documentos vienen con una organización, con un número consecutivo que lo vamos a digitar en esta columna. Y esos son como los datos informativos del documento. Luego viene la información interna del documento. Es decir, a quién va dirigido la factura, el recibo de caja o el comprobante de egreso. Aquí se le conoce como el nombre del tercero. Y aquí es un nombre muy genérico porque aquí vamos a registrar clientes, proveedores, empleados, etcétera, etcétera. Viene la identificación del tercero, que normalmente es el NID, de acuerdo al RUT. Y al lado tenemos en la columna 10 el código de verificación, que es de un solo dígito, un solo dígito. Entonces, importante, muchachos, en la identificación del tercero colocamos el número de acuerdo al RUT sin el dígito de verificación, haciendo la precisión que para personas jurídicas son 9 dígitos, cuyas series empiezan en 800, 830, 860, 900 o 910. Y de ahí en adelante ustedes se pueden inventar los otros números para efectos de sus ejercicios, pero que no pasen de 9 dígitos, y luego colocan el dígito de verificación, que es un número aleatorio que genera la DIAN a través de una fórmula mágica. Entonces, ese dígito también se lo pueden inventar ustedes para efectos de su ejercicio. Tratándose de personas naturales, la identificación es el mismo número de cédula, pero también debe estar reportado en el RUT. ¿Por qué? Porque el RUT, cuando ustedes lo crean, automáticamente a su número de cédula le adicionan el dígito de verificación, que es un solo código, que es un número aleatorio, vuelvo y repito, de una fórmula mágica que tiene la DIAN. Muy bien, viene en la casilla 11, en la columna 11, el concepto o detalle, es decir, de qué trata ese documento o cuál fue el negocio. Si voy a registrar una factura de compra, entonces allá voy a indicar compra de materias primas de la referencia A, B, C o Z, color amarillo pollito, el color que ustedes quieran. Es importante que este concepto quede amplio y suficiente. Y aquí vale la pena indicar que en todos los programas este espacio tiene una cantidad de caracteres. Por eso es importante aprender en la contabilidad, y ustedes lo van a ver en sus empresas, que uno no va a colocar toda la literatura con puntos, comas, etcétera, sino que uno tiene que aprender a abreviar para que en ese poco espacio que nos dan los programas podamos colocar la mayor cantidad de información que todos la podamos entender. En la columna número 12 tenemos el valor. Entonces ustedes colocan el valor de la transacción, luego el código contable, que puede ser un activo, puede ser un inventario, una inversión, un pasivo, un ingreso, un costo, la cuenta que sea. Aquí colocan el nombre de la cuenta de acuerdo al PUC. Aquí en el código normalmente mínimo debemos estar registrando 6 dígitos, porque estamos hablando de clase, cuenta, grupo, subgrupo y cuentas auxiliares. Entonces, entre más extenso sean los códigos de la empresa, pues es importante relacionarlos aquí en la contabilidad para efectos del movimiento. Eso lo entenderemos más adelante. Entonces, mínimo 6 dígitos, chicos. Nombre de la cuenta, pues de acuerdo al PUC. La dinámica, entonces aquí tenemos que hacer una precisión en la dinámica, porque es que una cosa es dinámica y otra cosa es la naturaleza de la cuenta. Entonces, aquí vamos a colocar la dinámica, que significa el movimiento que tiene la operación. Hay movimientos que son débitos y créditos, que es muy diferente a la naturaleza, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a colocar la dinámica, si es débito o si es un crédito, no más, y ya. ¿Listo? Entonces, chicos, esta digamos que es una primera introducción a lo que va a ser nuestra matriz de información contable. Y para cerrar, entonces vamos a mirar la parametrización de los documentos, que ya también la tengo estructurada en aras de ganar tiempo. Entonces, aquí se llama parametrización de los documentos contables, donde vamos a colocar el nombre del comprobante contable, la abreviatura y el código del comprobante. Entonces, esto es simplemente un ejemplo, muchachos. No vayan a pensar que esto es estandarizado o que eso es la última palabra en el desierto. No, esto es un ejemplo. Entonces, como les decía hace un momento, los primeros 4 documentos más importantes son la factura de compra,
que se le da la abreviatura FC, y código 2, que eso es un número aleatorio. En este caso, yo los creé 2 en 2 para que en el transcurso del ciclo de la empresa surjan nuevos documentos, poderlos insertar en alguno de estos rangos y no que me queden por allá de últimas y se pierda el consecutivo. Tenemos el segundo comprobante, que es la factura de venta, cuyo abreviatura va a ser FC, FB y el código 4. Luego el recibo de caja, RC, código del comprobante 6, comprobante de egreso CE, número del código 8. Y de aquí en adelante, a juicio del contador, se pueden crear todos los comprobantes que el contador considere necesario para el buen desarrollo de, no solamente desarrollo, sino la organización y planeación del trabajo de contabilidad. Entonces aquí creamos a manera de ejemplo el comprobante de nómina, cuyo código es NOM10, conciliación bancaria, ajustes. Y aquí en ajustes, aunque este es el nombre principal, ¿cierto? Puede tener unos hijitos. El comprobante de ajustes contables yo lo puedo organizar internamente por temas. Entonces, dentro de los ajustes yo puedo crear uno que se llame ajustes a caja menor, ajustes a bancos, ajustes a inversiones, a cartera, ajustes a inventarios, a PPE, a gastos pagados por anticipado, intangibles, y uno muy importante que es el cierre contable. Y pueden surgir mucho más: los pasivos, los ingresos, los costos y los gastos. Esto es para significar un ejemplo de lo que hay que parametrizar, porque con base en esta información debemos diligenciar nuestra querida matriz o sistema de información contable. Muy bien, muchachos. Obviamente aquí pues dejo indicado solamente que para poder tener una eficiencia en el trabajo que estamos desarrollando en nuestra matriz, pues podríamos incluir el plan único de cuentas, la base de datos de clientes, de proveedores y empleados, que eso será motivo de otra charla para poderles mostrar cómo puede ser la parametrización. Hasta aquí, muchachos, entonces sería la presentación de esta parte introductoria de cómo se elabora un sistema de información contable. Entonces nos vemos muy pronto en otro video para poder avanzar en los temas. Mucho gusto. Recuerden, les hablo el instructor Manuel Eduardo Alejo Díaz.